Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida a nuestro tiempo devocional. Que Dios le bendiga poderosamente a través de este tiempo y que pueda crecer. Ese es nuestra meta, nuestro objetivo, ser más como Cristo y hacer las cosas que Él hace. Ese es el objetivo de nuestra vida y el objetivo de de las cosas que hacemos, ¿no? Esa es la meta que Dios nos ha trazado a nosotros. Y cada día debemos evaluar nuestras actitudes, evaluar nuestras acciones, en qué invertimos nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos. Tratar de que podamos nosotros invertirlos en lo que debemos invertir. El Señor Jesús en una ocasión le dijo a los discípulos que no se enfoquen de manera desmedida en el trabajo que tiene que ver solamente con esta vida, sino que el Señor dijo: trabajen por la comida que a vida eterna permanece. No solamente trabajen haciendo tesoros en esta tierra, como dijo el Señor, donde el orín y la polilla corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Nos podemos llevar una gran sorpresa, una desagradable sorpresa, si nosotros solamente trabajamos para esta vida. Yo creo que siempre debemos evaluar qué estamos haciendo para la eternidad. Y yo creo que aunque hay muchas actividades que uno puede realizar como cristiano, creo que la actividad más importante se enfoca en dos áreas. La primera de ellas, en el crecimiento espiritual, personal. Y en segundo lugar, en el alcanzar almas. Y por eso es que es tan importante el vincularse a la iglesia local, para crecimiento y para poder servir en el ministerio. Así que le invito a que constantemente esté trabajando por su crecimiento espiritual. Recuerda que el Señor Jesús dijo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Le dijo el Señor a los discípulos. Le dijo porque tal vez el Señor los vio afanados por las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo. Vamos a leer la Biblia para iniciar nuestro tiempo devocional esta mañana en el Salmo 90, por favor. Tome su Biblia en el Salmo 90 y vamos a leer allí. Vamos a hacer una lectura para iniciar nuestro tiempo devocional. Me parece interesante, este es un salmo que escribió Moisés. Recuerda que Moisés, un gran hombre de Dios, escribe este salmo, y en este salmo nos invita con él a reflexionar sobre la transitoriedad de la vida, a reflexionar acerca de qué tipo de cosas estamos buscando, cuál es el interés de nuestra vida. Así que vamos a mirarlo. En el Salmo 90, vamos a leer el versículo 1 en adelante, y vamos a mirar todas esas cosas que expone Moisés. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de aguas, como sueño, como la hierba que crece en la mañana crece, en la mañana florece y crece, en la tarde es cortada y seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.
Mire lo que dice el versículo 12. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Parece que el clamor de Moisés era decirle a Dios, ayúdanos a ser reflexivos, ayúdanos a considerar nuestra brevedad en esta tierra, para poder enfocarnos, para poder organizar nuestras prioridades, para no perder el tiempo. Hay muchas personas que lamentablemente no han hecho nada para la eternidad. Y Moisés, en su clamor a Dios, le dice, Dios, ayúdanos, ayúdanos. Hace algunos años escuché a un maestro, un rabino, hablar acerca de la promesa que Dios le hizo a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldigan maldeciré. Y él decía algo bien interesante, porque él decía que esa maldición que tiene que ver con aquellos que maldicen a Israel, especialmente en esa maldición, tenía que ver con el escurecimiento del entendimiento, decía él en su enseñanza. Y lo que me llamó la atención fue ese tema, el oscurecimiento del entendimiento. Hay veces que por mucho que las personas intenten comprender algo, no lo van a lograr, porque se requiere humildad, se requiere tener un corazón alineado a Dios, se requiere ser temeroso de Dios. Entonces yo al escuchar esto recordé ese pasaje de Romanos capítulo 1 versículo 18, donde el apóstol Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de él se conoció, dijo Pablo, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, pues su eterno poder, es decir, todas las cualidades divinas, que tal vez las personas no tienen acceso de una manera directa, pero Pablo dice ahí que esas cualidades de Dios están exhibidas en la creación, y si nosotros las miramos, podemos llegar a la conclusión no solamente de la existencia de Dios, sino de su nivel de inteligencia y de poder. Pero Pablo dice porque no tomaron en cuenta a Dios. Dice, entonces Dios los abandonó. Él tuvo que hacerlo porque las personas no lo tomaron en cuenta. Dice Pablo, los abandonó a la oscuridad de sus pensamientos. Y comenzaron a desarrollar ideas y planes dañinos contra ellos mismos. Pero me llama la atención que Pablo dice que Dios los abandonó en el oscurecimiento de su razonamiento. Y yo creo que Dios ha tenido misericordia de nosotros, porque nos ha permitido de alguna manera entender un poco, conocerlo, acercarnos a Él, conocer muchas cosas, entender muchas cosas para acercarnos a Dios. Debemos darle gracias a Dios en esta mañana por el hecho ese de traer luz a nuestro entendimiento, y pedirle que cada día pues nos ayude a ser, como dijo Moisés, más reflexivos, no solamente ya estar contentos por tener el entendimiento que Dios nos ha dado, sino que ese entendimiento nos ayude a ser reflexivos, y que ese entendimiento, esos conocimientos nos ayuden a vivir, que se conviertan en sabiduría en nuestras vidas para poder vivir enfocados, ¿no? Así que oramos en esta mañana y le damos gracias a Dios. Señor, venimos ante tu presencia, Padre, agradecidos por tu amor, agradecidos por tu misericordia, por tu fidelidad, Padre. Gracias. Tómese su momentito ahí, mi hermano, y dele gracias a Dios. Gracias, Señor, por haberme permitido conocerte, Padre, por iluminar, Señor, mi entendimiento. El Espíritu Santo trajo luz a mi entendimiento y me permitiste ver. Tu palabra dice que cuando estaba muerto en pecados y delitos, tú me diste vida, Señor. Gracias. Gracias porque, Señor, es pura gracia tuya. Favor inmerecido, Señor,
¿Qué puede hacer un muerto? No puede hacer nada, no puede reaccionar, no puede pensar, sentir, hablar, ver. Un muerto está allí tirado. Y allí, Señor, tu palabra dice que nos diste vida y vida en abundancia. Hoy estamos aquí delante de ti. Pero te pedimos, así como Moisés en el Salmo 91, que nos ayude, Señor, que nos enseñes sabiduría. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, entendimiento, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir cada día de la manera correcta, amando y sirviéndote a ti, Padre, pero también a aquellos seres queridos que están a nuestro alrededor. También a todos aquellas personas con que tú nos permites relacionarnos, permítenos servirle en tu nombre, Señor, en tu nombre. Antes éramos personas egoístas que solamente pensábamos en nuestro bien, solamente cuidábamos lo nuestro y poníamos, Señor, las cosas materiales por encima del valor de un alma. Pero hoy tú nos has enseñado que las almas son valiosas para ti. Enséñanos cada día, Padre, no solamente enfocarnos en el crecimiento personal y espiritual nuestro, sino que te pedimos que nos enseñes también y que nos ayudes, Padre, a ser conscientes de esta realidad. La necesidad de alcanzar a otros para tu reino, Padre. La necesidad de ir y hacer discípulos. La necesidad, Padre, no solamente de hablarle de Dios a las personas, sino de apoyar toda actividad que la iglesia haga para alcanzar a las almas, mi Dios. Gracias te damos en esta mañana. Gracias por el permitirnos, Señor, acercarnos a ti. Gracias por hacernos hijos, por adoptarnos como tus hijos. Gracias, Señor. Aquí estamos en esta mañana. Aquí estamos con un corazón dispuesto, con un corazón, Señor, deseoso de crecer. Queremos, Señor, avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Que nada nos detenga, Padre. Hoy queremos despojarnos de todas aquellas cosas, dígale al Padre en esta mañana, de todas aquellas cosas que hasta el momento me han estado impidiendo el crecimiento. Toda actitud, todo resentimiento, pensamiento, sentimiento en mi corazón, todo paradigma que pueda haber en mi mente y en mi corazón, Señor, quebrántalo en esta mañana. Y permíteme ir avanzando, permíteme crecer, permíteme ser un hombre espiritual, un hijo, una hija espiritual. Permíteme ser, dígale al Padre en esta mañana, Señor, alguien espiritual. Porque ese es el propósito, esa es la meta, Señor, que tenemos que alcanzar y mantenernos en ella, siendo hombres y mujeres espirituales, hijos tuyos que dan testimonio de tu nombre, de tu poder, de tu conocimiento, Señor, en esta tierra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Aleluya. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Dios. Bien, Dios bendiga a todos. Estamos leyendo para nuestro crecimiento espiritual. Estamos leyendo la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Recuerda que Corinto era una ciudad muy corrupta, una ciudad muy difícil, una ciudad muy popular por su riqueza, por sus lujos, pero también era una ciudad de las más corruptas que podían haber. Así que Corinto, Pablo llega a Corinto y planta allí una iglesia. Eso lo dice el libro de Hechos capítulo 18. Y esa comunidad comienza a crecer. Eran personas que vivían, que hacían parte de ese sistema pecaminoso corrupto. Dios las llama para que vivan una vida diferente, para que vivan una vida piadosa. Entonces Pablo escribe y les dice, ustedes son la comunidad de los santos. Y es posible que los vecinos y hasta los familiares de esos creyentes pudieran pensar y decir, ¿qué clase de santo es eso? Eso no es ningún santo. ¿Por qué? Por todos los problemas que presenta la iglesia. Pero Pablo dice, ustedes son los santos de Dios. Ustedes son el pueblo de Dios. Dios está haciendo un trabajo en ustedes. Y eso nos da esperanza a nosotros porque a veces en nuestras debilidades podemos escuchar las voces de las personas que nos dicen, tú no eres ningún santo, ninguna santa. Y eso puede desanimar en un momento dado nuestro corazón, puede desanimarnos espiritualmente. Pero tenga presente una cosa, que el que comenzó en usted la buena obra la va a perfeccionar. La va a perfeccionar. No estoy hablando de adoptar actitudes
alcahuetas, actitudes de congraciarnos con el pecado y con la maldad. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando que el cristianismo es un proceso en el cual Dios trabaja en nosotros y un proceso en el cual nosotros diariamente tenemos que rendirnos. Entonces, en la medida en que nos rendimos, somos obedientes a Dios, en la medida en que nosotros vamos negándonos a nosotros mismos, el Cristo de la gloria que está en nosotros va a ir haciendo presencia, se va a ir manifestando en la medida en que vamos creciendo. En la medida en que vamos muriendo, dijo Pablo en la segunda carta a los Corintios, en la medida en que nosotros vamos muriendo, la vida de Dios se va manifestando a través de nuestros cuerpos mortales, dice Pablo. Vamos a leer en el capítulo 3. Recuerde que hemos venido hablando, Pablo aborda el tema de las divisiones. El tema de las divisiones. Y me llama la atención que Pablo explica las cosas y se enfoca en la raíz del problema. Se enfoca, no se va por las ramas. Él dice, no, aquí el fondo, la raíz de los problemas son que no estamos siendo conscientes quién es realmente, qué fue nuestra salvación, quién la alcanzó, quiénes éramos nosotros antes de venir a Cristo y por quién estamos en Dios y quién es el que hace la obra en nosotros. Entonces nos hablaba en la ocasión pasada de dos tipos de personas, el hombre espiritual y el hombre natural. Aquí nos habla en el capítulo 3 de un tercer tipo de hombre, el creyente carnal. Así que vamos a leer la Biblia en el capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer el versículo 8. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún siendo carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Amén. Esto es lo que nos dice Pablo acerca de la condición espiritual de estos creyentes. Anteriormente nos había hablado de dos tipos de personas. Nos había hablado del creyente, o la persona natural. La persona natural. Pablo dice del hombre natural que él no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es decir, vive aislado, vive inocente, vive ignorando todas las cosas que tienen que ver con el Espíritu Santo, con todas las cosas espirituales. Vive enfocado única y exclusivamente en las cosas de este mundo. Es la persona el materialista, el que cree si puede ver. Pero también Pablo anteriormente nos habla del hombre espiritual, la persona que rinde su vida al Espíritu Santo, que ha afinado sus sentidos espirituales y está atento, ha aprendido ese creyente a percibir las cosas que son de Dios, las cosas que son del Espíritu Santo. El hombre espiritual tiene una mente, la mente de Cristo, dice Pablo, así que sus pensamientos son como los pensamientos de Cristo. El creyente espiritual busca las cosas espirituales primero, está definido en cuáles son sus prioridades, qué es lo primero. Ese es el hombre espiritual. Y Pablo dice, habla de cuáles son las ventajas del hombre espiritual. Dice, el hombre espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual es el hombre ideal, el creyente ideal. Un creyente que no solamente tiene la capacidad de comprender, sino que es un creyente que está dirigido por el Espíritu Santo en lo que hace, en lo que dice. El creyente espiritual es el prototipo ideal. El hombre natural es aquel que no conoce a Dios.
como no conoce a Dios, para él todas las cosas que se hablan en términos espirituales, para él son locura, dice la Biblia. Pero aquí en el capítulo 3 nos menciona a un tercer tipo de persona, y este tercer tipo de persona es el creyente carnal. ¿Quién es el creyente carnal? El creyente carnal es aquel que vive impulsado por su carnalidad. Hay un pasaje en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas, en donde se nos da una lista, y no pretende ser una lista completa de las obras de la carne, sino que simplemente el apóstol nos dice cuáles son algunas de las obras de la carne. Y vamos a leerla para poder identificar el comportamiento de un creyente carnal. Un creyente carnal es una persona que ha aceptado a Jesús, una persona que hace parte de la iglesia local, pero que su vida está controlada por sus impulsos pecaminosos. Esa es una persona carnal. Vamos a mirar algunas actitudes, algún comportamiento de la persona carnal, y vamos a mirar las consecuencias. Miren lo que dice Pablo, capítulo 5, versículo 19 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que el creyente carnal es una persona que dice confiar en Dios. Él lo dice, pero su forma de vivir niega esta declaración. Ahora, permítame leerle ese mismo pasaje en otra versión, la versión de la Nueva Traducción Viviente. Gálatas 5, 19 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros, dice esta versión. ¿Cuáles son los resultados? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas, dice, escucha esto, y otros pecados parecidos. Es decir, que esta no pretende ser una lista completa, absoluta de las obras de la carne. Pero ¿cuáles son las consecuencias de vivir de acuerdo a estas obras? Dice Pablo. Permítanme repetirles lo que ya les dije antes, que cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Ahí está el problema. Porque yo puedo ser un creyente carnal. Yo puedo adoptar en mi vida todas las prácticas y las actividades de la iglesia. Por ejemplo, yo puedo leer la Biblia, yo puedo oír música cristiana, yo puedo cantar, yo puedo asistir a una iglesia, yo puedo inclusive hasta participar en algunas actividades de la iglesia. Yo inclusive puedo servir en el ministerio de una iglesia. Pero si yo soy un creyente que mi vida es controlada por mis pasiones, por mis impulsos, y vivo de acuerdo a las obras de la carne, dice Pablo, no vas a heredar. Yo no voy a heredar el reino de Dios. Me estoy engañando. Estoy en un engaño. Me estoy engañando si yo soy un cristiano mentiroso, si yo soy un cristiano adúltero, si yo soy un cristiano iracundo, si yo soy un cristiano, dice la Biblia, licencioso, problemático. Aquí están las obras de la carne. Esto es la Biblia, esta es la palabra de Dios. Si yo soy un cristiano así, entonces Pablo dice, quiero advertirles, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Por eso es que Jesús dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios. Aquí está hablando de creyentes que alcanzaron un buen nivel de servicio, pero el Señor les dirá, yo nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué una persona tiene que terminar así? Porque esas personas no toman responsabilidad con su vida espiritual. No quieren crecer, no quieren madurar. Es cierto, todos venimos de un mundo en el que hemos estado controlados por las tinieblas, controlados por nuestra carnalidad. Pero ahora nosotros, si aceptamos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, ahora el Espíritu Santo está en nosotros y ese Espíritu Santo nos da la fortaleza, nos ayuda a morir al mundo, a rechazar el control, el dominio de nuestros deseos en nuestra vida. Y nosotros debemos ceder ese control de nuestras vidas al Espíritu Santo. Hay que confiar en Dios, confiar en que lo que Dios tiene para mí, de que Dios me va a suplir mis necesidades, mis deseos, mis placeres. Hay que confiar en Dios y morir, entregar nuestra vida, resistirnos a obedecer los impulsos de nuestra carne. Pablo dice, yo no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Este es un tipo de creyente. Recuerda lo que Jesús le escribió a una de las iglesias en Apocalipsis capítulo 3. Él dice, ojalá fuera frío o caliente. Pero como no eres ni frío ni caliente, entonces te voy a vomitar de mi boca. Es decir, Dios rechaza ese tipo de cristianismo. Un cristianismo licencioso, un cristianismo frío, un cristianismo pecaminoso, carnal, un cristianismo que no toma responsabilidad con la santidad. Es posible que sean personas que tienen responsabilidad y que toman responsabilidad y que buscan cumplir con todas sus fuerzas, con todos sus recursos, en el reino de Dios, pero sus propias vidas no tienen un compromiso con la santidad. Ahora, ¿cuál es el problema de una persona carnal? Una persona carnal es alguien que se ha resistido a crecer, que no quiere tomar responsabilidad, que cuando le hablan de hacer algo, él dice, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Bueno, dime cuándo lo vas a hacer. No puedo decirte cuándo, pero yo lo haré algún día. ¿Te vas a consagrar? Sí, yo sé que te voy a consagrarme, yo voy a consagrarme. ¿Cuándo lo vas a hacer? Yo soy de las personas que creo que para poder hacer algo y para que hayan resultados, usted tiene que, número uno, saber determinarse a hacer algo. Y tiene que saber cómo lo va a hacer. Y número tres, tiene que ponerle una fecha a eso. Si usted no hace esas tres cosas, entonces usted va a durar toda la vida con buenos deseos, con buenas intenciones, queriendo hacer cosas, pero nunca las vas a lograr. Nunca las vas a lograr. ¿No le ha pasado que usted tiene algunas cosas inconclusas en su vida y usted dice, yo sé que tengo que hacerlo, yo lo voy a hacer, algún día lo voy a hacer, pero usted no dice, hoy voy a comenzar y tengo planeado terminar tal tiempo y sé qué es lo que voy a hacer y qué es lo que necesito? Eso es lo que hace falta. El creyente carnal no toma responsabilidad de abandonar ciertas actitudes pecaminosas. El creyente carnal no quiere morir al mundo, no quiere morir la carne. Él quiere estar con Dios de este lado y estar con el mundo de este lado. Quiere comulga con el mundo y con Dios, con el mundo y con Dios. La Biblia dice que no puedes servir a dos señores. No puedes servir a dos señores. Si es a Dios, es a Dios. Y si es al mundo, es al mundo. Entonces, Pablo dice, yo no puedo escribirle como a espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué Pablo dice que estos creyentes eran carnales? Porque estos creyentes todavía vivían con celos, celosos el uno del otro. Vivían en contiendas, en peleas, en discusiones, en disensiones, se dividían. Yo quiero que usted no solamente lleve esto al plano de la iglesia, sino que quiero invitarlo a que usted lleve esto al plano de su familia. Usted que tiene un matrimonio,
¿Qué es lo que impide que una relación matrimonial se consolide y se fortalezca? La inmadurez. La inmadurez. Porque siempre los cónyuges están culpando al otro. No mejoran sus vidas porque el otro es el culpable. Porque el otro no le anima. Porque el otro no responde. Porque el otro no se compromete. Bueno, si el otro no se compromete, que no se comprometa. Yo me voy a comprometer. Yo me voy a comprometer. Y cuando usted decida comprometerse con Dios, entonces Dios va a obrar en la vida de aquellas personas que no se comprometen. Porque no somos nosotros. No somos nosotros los que cambiamos a la gente, es Dios. Cuando la gente se rinde a Él. Ahora, ¿por qué hay divisiones en los matrimonios, en las familias? ¿Por qué hay... porque no pueden ponerse de acuerdo en algo? Pablo dice, hay cosas que están impidiendo a estas personas que puedan crecer en su relación, que puedan crecer en su madurez. El reto que nos plantea esta palabra es ese. Vamos a abandonar, vamos a dejar la delicadeza, la susceptibilidad, vamos a dejar de lado la irritabilidad, vamos a dejar de lado nuestro orgullo, vamos a dejar de lado el hecho de que lo mío es primero y mejor. Vamos a dejar de lado todo lo que nos está impidiendo crecer. Vamos a dejarlo. Lo único que tienes que hacer es remover eso. Remueva las obras de la carne. Decida no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndala, dice la Biblia. Decida, es una decisión. ¿Qué tan lejos está una persona, un creyente carnal de uno espiritual? A la distancia de una decisión. Yo decido hoy ser espiritual. Hoy voy a renunciar, hoy me voy a despojar de todas aquellas cosas que me están impidiendo crecer. De todo orgullo, de toda amargura, de todo resentimiento, de toda falta de perdón. Voy a renunciar de esa susceptibilidad de que nadie me puede mirar, que nadie me puede hacer un gesto, porque entonces yo me duelo y me resiento y peleo. Voy a despojarme de todas esas actitudes que son mundanas y voy a comenzar a ser como Cristo. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Pablo dice, la razón por la cual hay divisiones en la iglesia es porque los creyentes son inmaduros. Por tu inmadurez, por mi inmadurez, es que nosotros nos dividimos. No es porque las circunstancias sean difíciles y porque los problemas sean más grandes. No, es por nuestra propia debilidad, por nuestra propia inmadurez. Así que esto traza para nosotros nuestro reto el día de hoy. ¿Cuál es el reto, pastor? Suelte en el nombre de Jesús lo que está deteniendo su crecimiento. Suéltelo y decida ser un hombre, una mujer espiritual de hoy en adelante. Y si está dispuesto a aceptar el reto, vamos a orar en esta mañana. Y le decimos a Dios, Padre, yo hoy quiero soltar. Quiero soltar, Padre, en el nombre de Jesús. Nosotros venimos a ti delante de tu altar para darte gracias por tu palabra que nos reta, Señor. Espíritu Santo, dígale al Padre en esta hora, dígale al Espíritu Santo en esta hora, Espíritu Santo, yo quiero que tú me muestres qué son aquellas cosas, qué es lo que hay en mi vida que no me está dejando crecer espiritualmente. ¿Será la irresponsabilidad? ¿Será la susceptibilidad? ¿Será la amargura? ¿Será este mal genio? ¿Este carácter violento? ¿Será la pereza? ¿Qué es Espíritu Santo? Muéstranos, porque hoy queremos decidir. Hoy hemos decidido, Padre Celestial, echar de nosotros todas aquellas cosas que nos están impidiendo el crecimiento. Guíanos, dígale al Padre en esta hora, guíame, Señor, porque yo me comprometo hoy contigo, con tu reino, a crecer. Voy a dejar las cosas que son de niños. Voy a dejar las contiendas, las disensiones, las discusiones, voy a dejarlas en el nombre de Jesús de lado. Y voy a enfocarme a ser más como Jesús, a imitarlo a Él. Padre, yo te pido que ayudes a cada uno de mis hermanos en la fe, que toman hoy esta decisión, la decisión, Señor, de dejar de ser niños espirituales
y proyectarse, Padre, a ser adultos, a ser hombres y mujeres espirituales. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. No es fácil, sé que no lo va a hacer, pero la Biblia dice que el que está en usted es más poderoso que el que está en el mundo. La Biblia dice que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cada vez que lo intentes, usted debe repetirse una y otra vez: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la voluntad de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios le bendiga poderosamente y le dé éxitos, mi querido, en este propósito de abandonar todas aquellas cosas, todos aquellos impedimentos que no le dejan crecer. Que Dios le bendiga.